y reducción de daños por post-mortem, cuidando a los fallecidos trans, no binarios e intersex no identificados. Vamos a tener a los panelistas Anthony y Lee Redgrave, que pertenecen al Trans-Do Task Force de los Estados Unidos. Luego Kienan Russell, que se encuentra en Bélgica, afiliado con ILGA Europe, AGA Europe, y va a estar presentando acerca de cómo buscar ayuda de los sobrevivientes de la violencia sexual que son trans o de género diverso y las barreras que enfrentan. En tercer lugar, vamos a escuchar a Candance Verónica Chávez López, o Candy, de Red Lac Trans. Es la red latinoamericana y del Caribe de personas trans. En Argentina, acerca del activismo trans. En México, reconocimiento legal de género y documentación de violencias. Y por último, Kai Davidson, que está asociado con la Universidad de La High y el Departamento de Psicología en los Estados Unidos, y va a hablar acerca de la exploración de las experiencias de individuos no binarios con la encarcelación. Sin más, entonces, le voy a dar la palabra a el grupo de trabajo TransDo, Anthony, Lee. Muchas gracias. Voy a intentar compartir nuestra pantalla. Espero que espero que la vean bien. Les pido un momento, por favor. A ver si puedo compartirla. ¿Ahí ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, la vemos. Gracias. Muy bien. Gracias por asistir a nuestra presentación sobre el grupo de trabajo, sobre cadáveres trans no reconocidos y reducción de daños post-mortem, cuidándoles fallecidos trans, no binarios e intersex no identificados. Anthony Redgrave y mi compañera en todo, Lee Redgrave. Bien, funciona, creo. Antes de comenzar, queremos decir que vamos a hablar acerca de situaciones de violencia fatal contra personas transgéneros. No va a haber imágenes de violencia o de restos humanos en esta presentación. Hemos sido pareja, casados, 15 años, tanto en la investigación como en la vida. Ambos somos trans, utilizamos los pronombres él y ellas. Vivimos en Central Massachusetts, en los Estados Unidos, con nuestro hijo de 18 años que también es trans. Yo fui adoptada como niño, Anthony no conoce a su padre, por eso es que empezamos a hablar acerca del ADN para poder resolver nuestros propios misterios y poder descubrir quiénes eran nuestros padres. En 2018 fueron uno de los primeros casos que se resolvieron con genealogía forénsica genética, y hace un año creamos nuestra propia compañía para investigación forense, y también empezamos a investigar y creamos este grupo de trabajo Task Force. Todos estos proyectos que ven en pantalla los operamos desde una única oficina. Yo soy también un estudiante de doctorado en la Universidad de New England y tengo una maestría en diseño instruccional y tecnología que utilizo para los cursos de capacitación que organizamos. Un poquito acerca de mi tesis de doctorado es acerca el desarrollo de prácticas y estándares para la genealogía genética forense en caso de violencia fatal contra las minorías y las personas marginalizadas. Voy a hacer una encuesta para determinar los actores y los grupos de interés para que tienen cierta injerencia en el uso de la genealogía genética forense para, por ejemplo, los profesionales de la justicia penal, y para las asociaciones de víctimas de personas que no han sido encontradas, para las víctimas, para las familias, y aquellas personas también que han sido encarceladas injustamente, y a todos aquellos involucrados con el sistema legal penal.
redgrave@uni.edu es mi dirección de correo electrónico, me pueden escribir y quiero buscar a personas que están involucrados en estos grupos y también son grupos de poblaciones minoritarias y también busco participantes de grupos no minoritarios para poder comparar datos. Así que si saben de alguien que quiera participar en este estudio, me lo hacen saber. TransDow es un grupo de trabajo, de investigación sobre población LGBTQ que es faltante o que han sido asesinados y nos centramos especialmente en donde las víctimas puedan o han sido transgénero. Queremos educar al público, a los medios, a los profesionales forenses acerca de las necesidades entre estos casos de personas desaparecidas trans y los casos generales. También ayudamos a los antropólogos, a los médicos, a los forenses a utilizar la información de genealogía forénsica genética. Estamos trabajando en un único grupo y ahora vamos a separar el grupo y vamos a incorporar distintos miembros a nuestro grupo, así que si alguien está interesado nos lo hace saber. Un poquito más acerca de lo que hacemos específicamente. Identificamos problemas sistémicos dañinos que afectan a aquellos casos de víctimas fatales de la comunidad LGBTQ+. Proponemos soluciones inmediatas y a largo plazo para reducir daños. También buscamos distintos casos de investigación, casos que sean relevantes, donde haya ciertas pautas o claves contextuales que nos puedan decir que la víctima fue miembros de la comunidad LGBT. También comparamos estos casos con nuestros datos, trabajamos con la policía y otros agentes del sistema criminal penal para poder dar soluciones a aquellos casos que no han tenido respuestas que puedan involucrar a las personas de la comunidad trans. Preparamos y presentamos materiales educativos para la policía y para los forenses, tanto técnicos como estudiantes, acerca de ciertos casos únicos. Si ustedes son educadores y quieren que vayamos a hablar con sus clases, nos mandan un correo, lo hacemos con bastante frecuencia. Identificamos casos en donde hay muestras de ADN para poder hacer una secuenciación de ADN y también hacemos un análisis geológico de las muestras ADN para todas las personas de la comunidad LGBTQ+. Los niveles altísimos del odio contra la comunidad trans es el motivo principal de por cual estamos en este rubro. 3 de 4 personas transgénero se le hace una identificación errónea con la policía o en los informes, en todos los informes post-mortem. Las estadísticas muestran que porque nuestro trabajo es importante. Uno de 2.600 víctimas de homicidio fueron mujeres negras transgénero. Una en 19.000 es la tasa promedio de homicidios en la población de los Estados Unidos en 2016. Estas estadísticas son de 2016, una en 19.000 personas de las personas asesinadas y una en 2.600 eran mujeres negras trans. Así que una mujer negra trans tiene 7.3 mayores posibilidades de ser asesinadas que la tasa normal de homicidios. Estos problemas son interseccionales, así que si ustedes están en más de una de estas categorías de minorías, tienen más riesgos, lamentablemente, de ser víctimas de homicidio. Tenemos solicitud de los intérpretes que si pueden hablar un poquito más lento, por favor. Sí, claro. Esta diapositiva nos dice que es la población forénsica significativa desde el punto de vista forense, aquellos que son considerados minorías que no están por fuera de la población general. Nosotros lamentablemente somos parte de de esta población. Con respecto a las personas que son intersex,
en el nacimiento, 2% de todos los humanos nacidos vivos van a caer dentro de esta categoría intersex, según las normas actuales del dimorfismo. 6,5 millones se estima que son las personas en los Estados Unidos que son intersex, según la población actual de los Estados Unidos, es un 2% de la población, y se estima que la cantidad de víctimas de homicidio por año, que se asume la misma tasa de homicidios de la población general, hablamos entonces de 8,600 personas, pero la mayoría de las personas son consideradas como diversos de género, la cifra puede ser mucho más alta. ¿Cuáles son las fallas en el proceso de identificación forense? Acá es cuando realmente este servicio no es efectivo para la población trans. Sure. So, okay. So basically we're looking at these statistics and you should Acá see vemos also las that estadísticas y estas cosas se deben de reflejar en las unfortunately bases de on a datos. daily basis, Lamentablemente, cuando las analizamos, unidentified las descendants that isn't reflected. So bases de datos muchas veces no se ve trying to figure out what's the reflejado. problem here, Nosotros queremos the tratar problem de is that there's a identificar lack cuál of es el standard problema, y es practices que hay una within falta de normas, de so prácticas, y no se informan muchas veces breaking estos down the casos. information and Las transmitting it, personas que escriben la información o que la están maybe we could take transmitiendo se on tienen que different recapacitar, approaches to reentrenar de solve cómo this issue. hacerlo de forma adecuada, que sea adecuada para nuestra población. I'm going to try to skip through a little bit of this Voy because a we have tratar de limited time. saltearme So if we alguna de go estas back to these slides that diapositivas I went porque no through, tenemos mucho tiempo, pero ya la cargamos la presentación, así que después la pueden estudiar en this is mayor an detalle. example of what we're talking Este about. es This is un Julie Doe. caso, un She's ejemplo. Tenemos a 35. Julie She's Doe, no ha her sido family is there for identificada. biology at the DP Su Doe caso Institute. sigue siendo And of estudiado por course, los they forenses refer y el this case to grupo the DDP. She was derivó found este in her caso home al in Florida GDP. in 1988. Encontraron su And cuerpo she en went through an anthropological 1988, exam su that cuerpo said that estaba she was parcialmente Jane Doe. momificado y al And principio so se they dijo put que era her una into Jane Doe. the NamUs system, which is the Entonces la national registraron en el the sistema most nacional, frequently visited el website for sistema unidentified persons in the nacional US. para personas no And she was identificadas, la there base from de 1988 datos to 2014 más until común de investigators deemed her harm 1988 a and 2014, found su absolute nombre era innocence and Jane said, Doe, well, wait a minute, hasta que we need to encontraron make this person cromosomas a John Doe XY. because we Ahora wrong. tenían que cambiarlo a John Doe, But she was porque found nos wearing equivocamos, a pero la miniskirt encontraron and y tenía underwear. puesta una So pollera muy corta y where medias, does this person cancán. need to be in this Entonces, case? ¿dónde So that colocamos a we esta can persona en nuestra base identify de this datos person para and poder recognize this encontrar unidentified a cualquier subject. persona o poder encontrar su And identidad? the answer is that there Y isn't la really one respuesta answer es que because no hay una respuesta people muy don't buena. use Las the personas en I am or no general no box. utilizan People will pick one or the other. el casillero de no se sabe. Binary gender En general identity. terminan eligiendo una de las opciones binarias para decidir. Right. And De they hecho, put no había the patient's just totally una tercera opción hasta hace un par de So años. if somebody was missing Entonces, si una someone persona and had entered this person as a missing person entraba a una that base would de have datos compared porque her su data hijo, por ejemplo, había with Jane Doe, desaparecido, from 88 to no habría 2014. And concordancia de, then after that, porque say del say that 88 al were 2014 esta there persona había and sido her birth catalogada como certificate Jane Doe, missing como as a missing female, mujer. Otra, por that would ejemplo, make una them say, mujer well, trans que la okay, so hubieran Julie misses registrado como certificate, she's checked mujer, in as a John bueno, Doe. entonces sería So incongruente si here's an a example of Julie, por something ejemplo, that la hubieran ingresado that como population had. Jane o John Doe en el sistema. have about 3.5 minutes left. Tienen unos 3 minutos y Just a medio. reminder to slow up Y just a por little bit favor, more. si We're pueden doing great. hablar un Okay, we'll try. poquitito más lento. Appreciate There's you. a lot of info jam-packed in here, sorry. Hay mucha información y queremos cubrirla toda. Forensic professionals. We have Distintas estrategias para los forenses. Tenemos esta solución, nosotros creamos nuestra propia base de datos, se llama la base de datos LAMP para las personas
BTQ desaparecidas, eliminamos el problema de no poder comparar las categorías de sexo y agregamos campos para la información genealógica, y para la forense genealógica nos pueden mandar preguntas si quieren más información. Entonces, ¿qué le pedimos a los profesionales, a los antropólogos? A los antropólogos han sido grandes aliados con nosotros para poder llevar adelante esta iniciativa. Les pedimos que utilicen lenguaje neutro en sus informes, que separen sexo de género y que no asuman que el género es igual al sexo, que incluyan definiciones, en lo posible utilicen palabras diversas e inclusivas, y que también se intente que los antropólogos y los estudiantes de antropología hagan investigaciones más innovadoras. Que tengan cuidado entonces con las palabras y con el lenguaje que se utiliza en los reportes, en los informes, que nos consulten antes de hacer los informes públicos en los medios, y que por supuesto que hagan todo desde el punto de vista, que lo hagan de manera respetuosa. También para los que estudian la genealogía, que también contemplen las mejores prácticas y que utilicen lenguaje inclusivo. Esto es algo que realmente nos complace mucho anunciar. Tenemos un grupo dedicado a estos casos en particular, porque sí tenemos las capacidades para contemplar nuestros propios casos. Por eso el motivo por el cual estamos teniendo esta conferencia este fin de semana. Nosotros tenemos que priorizar nuestros casos porque históricamente no se contemplan, porque se entiende que nuestro tipo de vida es un tipo de vida con mayores riesgos, entonces nunca son una prioridad. ¿Cómo pueden ayudar? Si ustedes son profesionales de un campo que tenga que ver con la identificación humana, o que pueden utilizar o saben de prácticas para la identificación humana, pueden compartir con nosotros su información, nosotros la podemos a su vez volver a compartir, y pueden enviar casos a su base de datos, y también pueden enviar unas muestras de su DNA, de su ADN a nuestra base de datos LAMP. Acá ven en esta diapositiva toda nuestra información de contacto. Tenemos muchas direcciones de email, pero todos son lo mismo, todos somos nosotros. Así que si escriben a cualquiera de estas direcciones, van a llegar a nosotros, y estas son nuestras referencias del material que utilizamos en esta presentación. Y por favor, contáctenos si tienen cualquier tipo de preguntas, y nos quedamos para la sesión de preguntas y respuestas al final del panel. Gracias, Leo y Anthony. Fue una presentación muy buena. Es muy bueno que podamos cargar esta presentación para ver las diapositivas que no tuvimos tiempo de ver. Le pregunto también a los panelistas si les parece bien que se compartan sus presentaciones, bueno, no solamente a través de redes sociales en vivo, sino que también si se sienten cómodos con que se suba una grabación del panel a YouTube más adelante. No necesitan contarme esto ahora, sino me lo pueden escribir por chat más adelante, no hay ningún problema. Sí, nosotros no tenemos problemas, se puede compartir sin problemas. Muchas gracias. Les quiero recordar también que nos avisen a cada uno de los panelistas si se sienten cómodos o no con que nosotros compartamos esa información. Keenan Russell, tienes la palabra. Veo que en el chat ya dijiste que estás cómodo con que se comparta toda esta información. Voy a hablar. Espero que pueden ver mi pantalla. Dice, ven la pantalla, ven la presentación que dice cómo buscar ayuda. Gracias a todos por estar presentes en esta presentación de cómo buscan ayuda a los sobrevivientes de violencia sexual que son trans o de género diverso. Estoy aquí representando la red de sobrevivientes
Trans somos una red, una organización de sobrevivientes de violencia sexual y de violaciones. Hacemos investigaciones y también trabajo de defensoría y abogacía en la población trans, no binaria y de género diverso. Antes de comenzar con la presentación el día de hoy, en base a lo que dijo el presentador anterior, como lo dijeron ellos también, mi advertencia es que esta presentación se basa en las experiencias de la población trans, no binaria y diversas de género con la violencia sexual y su búsqueda de ayuda tras estos eventos. No hay descripciones ni imágenes explícitas de estos eventos y por supuesto que también tampoco proporcionamos información que se pueda identificar a las víctimas de manera directamente. Si ustedes no están cómodos con el tema de esta presentación, no hay ningún problema, se pueden ir a tomar un café y vuelven después. Voy a hablar acerca de la investigación que hemos hecho, les voy a mostrar algunos de los trabajos de qué es lo que sabemos acerca de la violencia sexual con la comunidad trans y no binaria. Y no hay muchísima información realmente, tampoco hay mucha información detallada, pero sí tenemos una serie de estudios en general, en mercados angloparlantes, en regiones angloparlantes que estudian la prevalencia de la violencia sexual en nuestras comunidades. Todos ellos muestran niveles más altos que las mujeres o los hombres cis, mayor riesgo de violencia sexual y más o menos 2 veces más de riesgo. En 2015 se encontró un 47% de los encuestados habían sido víctimas de violencia sexual. En Australia, el estudio con jóvenes muestra que cerca de un 30% de los sobrevivientes de abuso sexual habían ocurrido fuera de la familia. Siempre, bueno, estos encuestados tenían menos de 25 años. En otro estudio en Australia se observó que un 53% de los sobrevivientes de violencia sexual y en el estudio de Nueva Zelanda de 47% de los encuestados eran sobrevivientes, 55 de estos encuestados eran personas no binarias. Trans people. And so what our study sought to do was to look at... El promedio da 1 de cada 2 personas trans. Entonces hay que estudiar qué sucede luego de que las personas trans están expuestas a violencia. Hay procesos para buscar ayuda y cómo estos procesos les afectan. Lo que hicimos entonces fue trabajar con la red de supervivientes. Se hizo una encuesta en línea con la metodología cuantitativa más. La mayoría de las preguntas eran de opción múltiple y tenían también la opción de dar información adicional. Realizamos la encuesta en 11 idiomas: inglés, francés, español, ruso, árabe, chino, vietnamés, swahili. Siempre me tranco acá. Creo que polaco y 2 más, que vaso indonesio y otro más. Lamento que me olvidé del último. Utilizamos traductores trans para traducir todo, les pagamos y también el proceso de traducción fue muy activo para garantizar que la forma en que se traducía el texto sería accesible para los entrevistados. Me había olvidado, el hindi. Por eso se trabajó con personas trans que sabían esos idiomas y sabían cómo expresar lo que sentían en esos idiomas. Se utilizó la divulgación por redes sociales y también se trabajó con organizaciones trans que trabajan con comunidades que utilizan todos los idiomas. O sea, existieron cientos de mails con preguntas para todas las personas.
También nos preguntaron si preguntaron si conocíamos grupos de apoyo para ayudar a determinadas personas. Y para proteger a quienes participaban, creamos una cuenta de correo independiente donde podían contactarnos si necesitaban apoyo al completar la encuesta. Y también a veces algunas personas le pidieron a los integrantes del consejo que los ayudaran a contestar la encuesta. También trabajamos con algunos recursos para mejorar el nivel de accesibilidad y la estructura cuantitativa de la encuesta tenía el objetivo de que la gente pudiera responder, tuviera la capacidad, pero sin una carga psicológica extrema. Se diseñó de forma tal de que fuera, digamos, sencilla, pero a la vez que pudiera recabar información importante. Los datos se recabaron entre junio de 2020 y abril de 2021. Este es el panfleto que utilizamos en las redes sociales. Recibimos unas 210 respuestas completas y unas 150 más que no estaban completas del todo, aparecieron en el sistema de la encuesta, pero no podían contarse como respuestas completas. Unas 70% había sido asignado como mujer en el nacimiento, 28% como hombre o masculino y 1% otra identidad, 2% preferían no decir nada. 38% se identificaban como no binario, 43% hombres trans, 22% mujeres trans y 2% género tercero. También otras personas se sentían parte de otro grupo marginalizado, 62% LGB, 5% intersex, 19% indígena, 14% trabajadores sexuales y 13% personas negras de color o indígenas. ¿Qué hicimos con la encuesta en primer lugar? Preguntamos si las personas habían estado expuestas a violencia sexual, que era la única pregunta obligatoria, digamos, para poder hacer la encuesta. Y luego les preguntamos cuántas veces sucedió, pero con una carga psicológica baja. Les dimos 3 opciones. 1 vez, 2, 4 veces, 5 veces o más. Más del 90% de los entrevistados eran sobrevivientes múltiples. También les preguntamos como dato de referencia en qué momento de la vida habían sido receptores de violencia, 22% solo como niñas y de hecho el 52% dijeron que en la infancia y en la adultez. Estadísticamente, aquellos asignados el sexo de mujer en el nacimiento tienen una probabilidad mayor de solamente sufrir violencia durante la niñez. ¿Qué hicimos entonces? ¿A quién le contaron luego del episodio violento? Casi 2/3 le contaron a sus amigues, la mitad a un psicólogo, a proveedor de salud, otros también a integrantes de la familia, a compañeros y otros, y solamente un 13% a un oficial de policía. Estas dos cifras son muy importantes porque hay una información o denuncia al sistema médico y al sistema policíaco, o sea que son los sistemas formales. También les preguntamos qué pasó cuando intentaron obtener ayuda de diferentes fuentes. Voy a destacar 2 elementos. En primer lugar, el proveedor de salud. Les preguntamos entonces a los participantes qué pasó cuando le contaste al médico sin incluir a los de salud mental. Y les dimos una lista de la cual podían elegir. Por eso se trató de una pregunta múltiple. El 40% se sentían inseguros contándoles al proveedor de salud. 39% no tuvieron una opción, solo 43% sintieron que les creían.
que les creía el médico. O sea, más de la mitad sintieron que no les creyeron cuando contaron lo que pasó al médico. Solo al 40% se les dijo que no fue su culpa y 17% sí les dijeron que fue su culpa porque eran trans, no binarios o de género diverso. Y esto es terrible. Fíjense lo que pasa con la policía. You've got about 4 minutes left. Te aviso que te quedan unos 4 minutos. Muchas gracias. 65% se sintieron inseguros por ser trans, no binario, de género diverso. A 71% no le dieron la opción con respecto al género de la persona que los examinaba. 29% fueron acosados o atacados por la policía mientras estaban denunciando la violencia sexual. A 18% le dijeron que les creían, que es una diferencia muy notoria con respecto a los profesionales de la salud. A 18% les dijeron que no era su culpa y solamente a la mitad les dijeron que era su culpa porque eran trans, no binarios o de género diverso. Es un dato estadístico terrorífico. También incluimos estas preguntas. Quizás no sea tan claro. En estos dos casos, estas dos diapositivas, solo les dimos estas preguntas a las personas que escribieron que habían recurrido a la policía. Por eso son muy pocas personas las que respondieron a esta pregunta. Les hago esa aclaración. Unas 25 personas respondieron a esta pregunta. Solamente 25. También hicimos una pregunta abierta sobre cómo todo podría haber sido más sencillo, más fácil. Muchas personas hablan de la educación, de los proveedores, de las personas a quienes les pedían ayuda. También información sobre a quién recurrir y quién sería más comprensivo. Algunos subtemas de la educación para los proveedores y los profesionales que participan en este proceso de búsqueda de ayuda. En primer lugar, educación básica sobre la identidad de género. Los entrevistados decían todo el tiempo de que la gente, cuando pedían ayuda, nadie sabía qué era la identidad de género y eso es un obstáculo enorme, especialmente cuando hay una experiencia traumática o múltiples experiencias traumáticas. Y también cuando existe una correlación entre experiencia traumática y personas trans o no binarias. Se necesita profesionales que tengan capacitación específica en temas trans, no binarios y experiencias traumáticas cuando hablamos de salud y violencia sexual. Con respecto a la información de a quién recurrir y quién sería comprensivo, vimos en la encuesta, y esto fue parte de las razones por las que instituimos esta organización. La mayoría de las personas trans, la mayoría de los sobrevivientes, de hecho, sentían que los programas actuales no eran accesibles. O sea, no sabían si había programas a los que podían acceder realmente. Por eso existe una necesidad de documentar qué proveedores están disponibles y que tendrían información sobre las personas trans y las experiencias traumáticas para que las víctimas de esta violencia pudieran hablar con ellos. Para terminar, seguimos con este trabajo de recolección de datos con investigadores y académicos que trabajan con la violencia sexual. Trabajamos con investigadores para que también puedan tener algún tipo de responsabilidad para con los sobrevivientes trans, porque también hay que estudiarles. Y también deseamos hacer un estudio específico jurídico como parte de nuestro trabajo permanente en este sentido. Muchas gracias a todos los integrantes del equipo, a los intérpretes, a quienes participaron en la encuesta, a todos. Muchas gracias. Awesome. Thank you, Keenan, for a really fantastic. Muchas gracias, Keenan, por esa presentación tan
estupenda y por el trabajo que hacen también. Realmente el tema de investigación es muy interesante y sé que muchos de nosotros lo encontramos muy interesante. Le damos ahora la palabra a Candy. Candy, cuando quieras empezar. Ella dijo también que no hay problema de publicar el material en las redes sociales. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Candy Chávez. Soy activista en pro de las mujeres trans desde hace cerca de 6 años, mexicana. Actualmente radico en Londres. Así que, pues, me corresponde de alguna manera hablarles sobre lo que son la identidad, el reconocimiento legal a las identidades que en México ya exige en algunos otros países de Latinoamérica, así como la documentación de violencias. Yo colaboré muy de cerca dentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, RedLac Trans, donde fungí como documentadora desde mi espacio en México para la región mexicana sobre casos de violencia y violación a derechos a mujeres trans. Básico es reconocer que si bien una ley de identidad que nos dé un nombre y reconozca tanto el nombre que nos identifica, perdón, como nuestro género es importante, es solo el primer paso, solo el paso inicial para realmente tener un reconocimiento en derechos. Somos una de las poblaciones más vulneradas en la historia. Como mujeres, somos una de las poblaciones más laceradas y más olvidadas. Esto solo es parte de la deuda histórica que los estados, los gobiernos y las sociedades tienen con nosotras como mujeres trans. Es imperante que reconozcamos, pero también que sepamos que la violencia que se ejerce hacia nosotras va enmarcada con tintes referentes a la misoginia, a la falta de empatía, pero sobre todo la falta de reconocimiento del género como tal y sus variantes. Genitalizamos tanto la idea del género y lo asociamos tanto a la idea sexobiológica que se nos olvida que el género es variante dependiendo de las personas y que lo definen otras características que no van unidas precisamente a nuestra biología física o cromosomática o cualquier otro tipo que la incluya, ¿no? Entonces, México es el segundo país más violento, solo después de Brasil a nivel mundial para personas trans, específicamente para mujeres trans. Hace aproximadamente cerca de un mes hemos tenido una ola de homicidios en el cual en ese mes se han asesinado 8 mujeres trans. 8 mujeres trans asesinadas en el país solo en un mes. No, es una cifra realmente alarmante y que realmente debería preocuparnos que el Estado mexicano, como muchos estados latinoamericanos, no están reconociendo ni tipificando este tipo de crímenes que van asociados al odio y a la transfobia. Nosotras y nosotres y nosotros debemos de alguna manera empezar a incluir a todas las personas, pero sobre todo a reconocer las necesidades que se tienen. ¿No? El Estado mexicano reconoce la ley de identidad. Yo participé específicamente en la de mi estado, Jalisco, en el occidente del país, y en otras 2 más que fueron Michoacán, Nayarit, en donde estuvimos presentes cuando yo formaba parte de la Red Mexicana de Mujeres Trans, donde fui secretaria general y también de ahí surgió mi participación como documentador en la RedLac Trans. Y hicimos incidencia política para estas leyes que actualmente ya son una realidad. De hecho, Jalisco, mi estado, fue el primero en reconocer las infancias trans, donde se permitía a los niños menores hacer su cambio de nombre de una manera adecuada, ¿no? Entonces, bien, ya avanzamos en esto. Ya tenemos un reconocimiento legal a nuestra identidad, pero seguimos sin tener un derecho básico al trabajo que nos permita una vivienda digna, salud y atención médica adecuada, que nos permita tener un desarrollo escolar y social adecuado, así como oportunidades de desarrollo como el resto de las personas. Somos una población que es vulnerada todo el tiempo, somos una población que es golpeada, pero sobre todo que es olvidada. Y es imperante de alguna manera recordar que las mujeres trans tenemos necesidades muy específicas también en cuanto a salud se trata, en cuanto a tratamientos hormonales, en cuanto a cirugías, porque muchas de las causas que me tocó documentar
dentro de de las problemáticas que mis compañeras tenían eran precisamente la falta de acceso a una salud adecuada o a un trato adecuado, porque no hay profesionales de la salud que estén realmente capacitados o sensibilizados en el tema trans. Por lo tanto, la atención puede llegar a ser un tanto abrupta, grosera incluso, o chocante para nosotras, y de esta manera muchas no regresamos a las consultas. Sumado a que la falta de conocimiento, pero sobre todo la falta de empatía al explicar los procesos de construcciones corporales, nos lleva al uso de siliconas líquidas en los cuerpos, de acceder a cirujanos o cirugías clandestinas para modificar nuestros cuerpos y adecuarlos a nuestras necesidades. Es importante que también se nos eduque, pero se eduque al resto de la población en cuanto a todos estos temas que son imperantes para nosotras y muy necesarios. Me pasa y me ha pasado en muchísimas ocasiones tener compañeras que tienen problemas de salud, problemas relacionados consigo mismas o ocasionados dentro de la misma situación de la falta de conocimiento de un tratamiento adecuado del cuerpo. Desafortunadamente, para nosotras las mujeres trans, el trabajo sexual es la herramienta que no, si bien digo, no es algo que conquistamos, sino es algo que nos viene heredado por mucho tiempo, ¿no? Se nos hereda el trabajo sexual como única labor, por lo tanto, construimos cuerpos para el consumo. Debemos empezar a dejar de construir cuerpos para ser consumidos y construir cuerpos para nuestra propia satisfacción y cumplir nuestras propias expectativas dentro de la transición que estamos realizando, ¿no? Si bien es cierto que cerca del 85-90% de los casos que a mí me tocó documentar eran transfeminicidios. Los veíamos a mujeres asesinadas todo el tiempo, a mujeres trans violentadas, a mujeres trans que sus homicidios iban enmarcados con un tinte de saña y odio. Muchas de ellas eran apuñaladas en diversas ocasiones, después de haber sido violentadas, maniatadas, les retiraban los implantes, cercenaban sus genitales. Son situaciones violentas que se viven en América Latina hasta la actualidad, en el cual se nos sigue persiguiendo, se nos sigue acosando, se nos sigue asesinando. La esperanza de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 a 40 años. No tenemos un margen de vida mayor y es realmente preocupante porque es la mitad de vida que una persona cis llega a tener. Nosotras solo tenemos la mitad de esta vida, la mitad de la oportunidad de vivir una vida plena. Muchas de nosotras emigramos de nuestros países de origen precisamente por esta violencia, buscando oportunidades diferentes y buscando nuevas horizontes, creando nuevas expectativas, dado que nuestros países no nos permiten muchas veces el desarrollo y, repito, se nos sigue estigmatizando y se nos sigue encasillando en una sola labor porque no hay oportunidades laborales reales. La discriminación, la violencia, así como la manera tan abrupta que tienen las personas de exhibir nuestra identidad y de esta manera restarle el valor que tiene, nos hace replantearnos a muchas de nosotras el dónde estamos y el qué queremos. Yo como activista me considero más una luchadora social en realidad. Creo que busco precisamente abrir espacios y ya no es solo por mí ni por mis compañeras, sino por las generaciones que vienen tras nosotras que necesitan espacios inclusivos y de muchísimo más autorrespeto para nosotras mismas y respeto también por parte de la sociedad. Yo siempre creo que más allá de si estás o no de acuerdo con mi construcción o con mi existir, lo importante es que debes estar de acuerdo con la manera y la forma en la que yo decido vivir mi vida. La única manera en la que nosotros y nosotres vamos a lograr erradicar la violencia que se vive en Latinoamérica es precisamente cuando empecemos a crear espacios y empecemos a educar a las personas en el tema trans.
Es imperativo esto y es necesario dejar de patologizarnos, quitarnos las patologías, dejar de que se nos pidan tratamientos específicos para realizar ciertos o cuales trámites en otras partes. No, es necesario que se nos reconozca por la identidad que representamos y por quienes nosotras reconocemos ser. Creo que para mí el CEDOSTAC, que lo pueden encontrar en plataformas digitales, en la página de la Red LACTRANS, encontrarán todos los informes 2018, 2009 y 2020. Encontrarán todos estos informes, le podrán dar hasta de cerca de 12 países, creo, aproximadamente, quienes realizamos documentación y podrán encontrar las cifras, la violencia, cómo vivimos cada una de las personas trans. Este fue un proceso que a mí me enriqueció muchísimo porque me puso Hi, sorry, punto I just real de I just want to entender interject here, Candace. realmente Apparently cuáles eran your las connection is breaking up a necesidades que bit. como población Candy, tenemos. te Yo aún interrumpo. ya no estando en Candy, te México, interrumpo porque tu conexión es Sí. bastante mala. Estamos perdiendo algunas cosas de lo que dijiste. Apparently you're breaking up a bit, so we're losing some of your presentation. Candy, se ok, te no entrecortaba. volví Perdón, Candy, se te entrecortaba. No escuchamos lo último que dijiste. Aprovecho para avisarte que quedan 5 Vale. minutos, más o menos. Gracias. Perfecto. Sí, te comento que hablaba de la plataforma digital de la Red And a LACTRANS. 5-minute warning. Ahí encontrarán los informes donde podrán leerlos de cerca de 12 países, entre ellos México, Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Colombia, Belice, vamos, varios países que documentábamos los casos de transfobia y ahí se podrán dar cuenta de la violencia que se ejercía y que actualmente se sigue ejerciendo, de cómo las mujeres trans seguimos en el punto de violencia focal sumamente preocupante y desgastante, ¿no? Para mí es imperante que aun cuando yo ya no estoy en México, poder seguir empoderándome y poder seguir empoderando a las compañeras para de esa manera atajarlo. Yo, aún estando en Europa o viviendo ya en esa parte del mundo, sigo muy presente en las luchas activistas, busco los foros, los centros, me hago presente en México de manera constante, busco proyectos, trabajar en la inclusión de las mujeres trans dentro de los derechos que son fundamentales. Pues parte es lo que yo les podría comentar acerca de lo que es el activismo en México, de lo que es las violencias en América Latina y cómo es que las documentamos nosotras. A mí me tocó vivirlo muy de cerca, en vivir la violencia muy, muy de cerca, venir de un país extremadamente violento para mí por ser quien soy, y sin embargo, pues creo que resistir es existir. Y las mujeres trans somos la revolución dentro de la revolución. Existimos por precisamente esto, porque resistimos. Gracias. Muchísimas gracias, Candy. Gracias. Muchísimas gracias para tu presentación. And then giving interpreters a chance to catch up. Ahora, Our final presentation for this nuestra panel última presentación de este panel va a estar a cargo de Kai Davidson they're going to be presenting on exploring y va a hablar acerca de explorando las experiencias de individuos no binarios con la encarcelación. Tú me dirás si se puede compartir tu presentación en redes sociales. ¿Tienes la palabra? Yo también voy a estar presentando. Sí, es mi copresentador. try that now. A ver ahora. Thank you. Gracias. Cool. Finney's going to share their screen and we'll get started. Voy a compartir mi Can everyone pantalla. see our presentation? ¿Me confirman si pueden ver nuestra presentación? Yeah, okay. I mean, Bien, creo que sí que la ven. Hola a todos.
Gracias por estar en nuestra presentación. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar acerca de las experiencias de personas no binarias que han sido encarceladas en los Estados Unidos. Sí queremos dejar bien claro que esta es la situación en los Estados Unidos, no necesariamente sucede lo mismo a nivel internacional. Estamos presentando desde la perspectiva de los Estados Unidos únicamente. Yo soy Kai, estoy ahí en la foto de la derecha, mis pronombres son ellos. Soy estudio de grado, estudiante de psicología y de música, soy blanca, queer, no binaria, tengo problemas de salud mental y tengo muchas plantas. Soy persona blanca, tengo pelo verde y marrón, tengo auriculares azules y tengo mucho colorido en la parte de atrás y estoy utilizando una camisa azul. Yo soy Finn, tengo una maestría, mis pronombres son ellos, tengo 35 años, soy una persona queer, a veces con distintas capacidades, muy nerd, tengo dificultades de visión y también tengo un perro de servicio. Mi descripción, tengo un fondo rojo atrás mío, soy blanca, tengo la cabeza con pelo muy corto y una camisa con flores. Somos un equipo de investigadores. En la diapositiva ven las fotos de otros de los investigadores de nuestro proyecto, Maddie, Señé y Nick. Y todos trabajamos en la Universidad de Lee. También les voy a dar un aviso de nuestro contenido. Vamos a hablar de violencia, encarcelación y los resultados poco prometedores para la población no binaria y transgénero. No vamos a estar describiendo ni mostrando imágenes muy violentas, pero ustedes pueden salir de esta presentación, no lo tomamos de forma personal, sabemos que estos temas son muy delicados y es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. También queremos decir que escribimos esta presentación en tierras que fueron robadas de la población Nelly Nanepe, quienes protegían la tierra antes de la llegada de los colonizadores y que continuaron experimentando genocidio, opresión y silenciamiento. La descolonización tiene que ser un proceso activo de la reconciliación. Queremos también honorar a las voces de dos espíritus queer e indígenas que han hablado y que han luchado por todos nosotros bajo mucha opresión. Nosotros hacemos honor a su resistencia, resiliencia y fortaleza y estamos sumamente agradecidos y apoyamos su trabajo. Todos debemos luchar por los derechos de nuestras familias indígenas. Nosotros queremos que todos los aquí presentes apoyen a las comunidades indígenas con sus recursos, poder social o institucional y también en sus círculos personales y profesionales. Vamos a vamos a empezar con una introducción, bibliografía actual, una revisión de nuestra investigación en curso, sugerencias y recomendaciones y finalmente un llamado a la acción. Entonces, información inicial. El género no es binario y tampoco lo es el sexo. Sin embargo, lamentablemente, las cárceles de los Estados Unidos sí lo consideran en esta división. Esto es lo que sucede en todos los Estados Unidos. Y esto entra en conflicto con la ley de encarcelamiento que va en conflicto con el sexo asignado en el nacimiento y que muchas veces está mal asociado, que causa muchos efectos negativos psicológicos. En general, las personas negras, indígenas y latinas son quienes sufren mayor discriminación. Es importante entonces analizarlo desde un punto de vista interseccional. Hay muy poca bibliografía acerca de estos temas y no hay necesariamente tampoco información en círculos no académicos acerca de la experiencia de las personas LGBTQ que han sido encarcelados. Hay un pequeño
estudio acerca de un individuo no conforme con el género y transgénero que no conforman con las divisiones no binarias y en los sistemas de prisión de los Estados Unidos. Ahora, esta es una de las únicas instancias en donde encontramos estas experiencias específicas para las personas no binarias que no son consideradas dentro del paraguas de la comunidad transgénero o LGBT. Como no hay bibliografía acerca de esta población encarcelada, vamos a discutir información general acerca del sistema de prisión y cómo se relaciona en general con la comunidad transgénero. Como esta comunidad está sobre representada en el sistema de justicia criminal penal, casi un 16%, tienen 12 veces mayor posibilidad de sufrir violencia sexual que el resto de la población de los Estados Unidos. Esto no se debe a que esta comunidad cometen más delitos, sino por las desigualdades y discriminación sistémicas. La encuesta de prisioneros dice que las personas transgénero que han sido encarceladas tienen 12 veces más riesgo de sufrir violencia sexual una vez encarceladas, y al final de la presentación les vamos a mostrar las referencias para que ustedes puedan obtener mayor información si quieren tener acceso a estos recursos. Estas encuestas tampoco hacen un desglose de las cifras, pero por ejemplo, raza, etnia y religión nos muestran otras injusticias sistémicas. Nosotros creemos que estas cifras serían aún mayores si estas identidades se tomaran en cuenta. Por ejemplo, Risen y Colleagues dijo que las mujeres de color y trans tienen más posibilidades de ser encarceladas que aquellas que no pertenecen a estas comunidades, y estas mujeres tienen muchas más posibilidades de ser víctimas de violencia durante su encarcelamiento. En un estudio de 1.200 prisioneros LGBTQ, 78% de los trans, no binario o dos espíritus dijeron haber sufrido mayor dolor o angustia emocional porque estaban tratando de esconder su identidad. Imagínense cuán complejo es esto para aquellas personas que no conforman con las definiciones binarias. Estas personas en general no reciben cuidados de salud adecuados en el sistema penitenciario, como por ejemplo cuidados durante su transición y otros. Nuestra investigación discutiremos muy brevemente. Nos gustaría haber tenido más datos para presentar, pero fuimos muy cuidadosos en el diseño de esta investigación porque es un tema sumamente importante y sumamente delicado. Ya hemos sido aprobados y estamos ahora reclutando participantes. Estamos haciendo entrevistas semi-estructuradas de personas que fueron encarceladas de la comunidad trans, queer y no binaria. Queremos amplificar las voces de estas comunidades marginalizadas e inspirar cambios en la experiencia de encarcelamiento de las personas de esta comunidad a futuro. Como no hay mucha investigación, no estamos haciendo ninguna hipótesis, sino que estamos empezando con un abordaje abierto para entender las experiencias del encarcelamiento, y amplificar sus voces es el objetivo central de nuestra investigación. Los participantes se reclutan a través de dos espacios en centros comunitarios, utilizando entrevistas que se hacen a través de Zoom. Si ustedes les gustaría o conocen a personas que podrían ser parte de nuestro estudio, les agradecemos por su participación, y en la página de nuestra sesión encontrarán mayor información y un link para poder compartir la información y presentarse como voluntarios para el estudio. Con respecto a algunas sugerencias en la investigación que quizás se podría llevar a cabo y se debe hacer a futuro, en la revisión de la bibliografía sobre la comunidad y las experiencias de las personas no binarias, trans y queer y el encarcelamiento son muy importantes para comprender las experiencias de las que estamos hablando. Incluir y liderar las experiencias de estas personas y darle
voz y se les debe hacer un seguimiento y las debemos incluir, es muy importante. Además, se deben hacer actividades de activismo, de defensoría en general, apoyando a estos grupos específicamente y también ser partícipes de la conversación para la abolición de la prisión. Todo esto no es solamente investigación, sino que es una llamada a la acción de todos. Este es un tema que ni siquiera se habla de él y por supuesto que tampoco se hace nada acerca de esto. Nos gustaría hablarlo y si esto es algo que a ustedes les parece que también es un problema en su país, nos gustaría mucho ponernos en contacto con ustedes para poder concientizar acerca de las disparidades y las desigualdades de género y nos gustaría crear una fundación y crear conocimiento acerca de este tema. Todos podemos ser fuentes de cambio, no importa dónde estemos. El complejo industrial de la prisión se construye de manera que marginaliza aún más a aquellas poblaciones que ya son marginalizadas. Es muy importante que le demos un voz a estas experiencias para poder darles su lugar y que sus voces sean escuchadas. Acá tenemos todas las referencias, nuestras diapositivas están disponibles en nuestra sesión, en la plataforma, y por supuesto que nos pueden escribir si desean obtener más información. También tenemos nuestro folleto para reclutar participantes para el estudio y si quieren también hacernos alguna pregunta, está la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Gracias. Fantastic. Thank you both for such a great presentation. I wanted to make one. Gracias a ambas por una muy buena presentación. Tengo un pequeño aviso. Candy, compartieron tu link. Uno de los coorganizadores de la conferencia recién sufrió una pérdida en su comunidad en Francia y lamentablemente tienen que organizar una ceremonia en recuerdo para que ella pueda ser recordada con respeto y de la forma en que debe ser recordada. Vamos a poner en el chat un link para una recaudación de fondos para honrar su memoria, para compartir con su familia. Sabemos que este es un tema muy delicado cuando perdemos a alguien en nuestra comunidad. Todos hemos tenido historias así. Si ustedes pueden compartir ese link o si pueden contribuir para la recaudación de fondos, háganlo. Así podemos honrar la vida de una de nuestros hermanos, aunque sea desde lejos. Muchas gracias nuevamente a Anthony, a Claire, Candy y por sus presentaciones. Voy a realizar una breve encuesta. Voy a mirar las preguntas que hicieron. Así que si hicieron una pregunta como participante, vamos a ver, pueden activar la sección de preguntas y respuestas, a ver si alguien la respondió. Creo que tenemos algunas preguntas que son específicas para Candy. Algo sobre Mariposas Sin Fronteras y otras organizaciones LGBTQI de inmigrantes. Okay, I thought you wanted to respond to that. Pensé que querías responder, Candy. Sí, solo puedo decir la verdad. Por no la en el chat. Oui. Okay. No encuentro la pregunta. ¿Me la podrías decir cuál fue para poder? Sure. I'll read that second question aloud. Bueno, voy a leer la segunda pregunta en inglés para que la intérprete la pase a español.
Preguntan si trabajan con Mariposas Sin Fronteras o con alguna otra organización de migrantes LGBTQ. Nosotros sí, realmente en México nosotros nos damos de la parte de en Estados Unidos estamos como varios referentes para las mujeres migrantes. En Europa tienen con ILGA precisamente y con COAM se trabajan directamente desde la red LACTA para el conocimiento de empresas translatinas. Ahí en Estados Unidos se encarga precisamente de esto. That's totally okay. Thank you for your answer, Candy. Muchas gracias por la respuesta, Candy. Creo que tenemos algunos problemas de audio. Cuando te escuchamos, a veces se escucha bien y a veces no se escucha del todo. Creo que más o menos escuchamos tu respuesta. Muchas gracias. Gracias. And I've got a question from Zachary. Tengo una pregunta de Zachary que es para Canon. Se la voy a pasar a Candy, pero bueno, es para todo el panel en realidad. Zachary pregunta cómo la red de sobrevivientes de personas trans va a utilizar los datos recabados para beneficiarnos. Y creo que podemos hacer esa pregunta de forma más general a el resto de los panelistas. Muchas gracias por la pregunta. Candy, creo que tenés que apagar el micrófono. Gracias. También trabajamos con la parte de promoción y la defensa de los derechos. Por eso creo que es necesario trabajar con un folleto en cada uno de los idiomas que se pueden utilizar para el trabajo de defensa de derechos a nivel local y para trabajar con sobrevivientes en forma específica. Y esto es mejor hacerlo a nivel local. Por eso no estamos bien posicionados para trabajar con proveedores locales de salud. Y es necesario contar con los datos que necesitan las personas trans para poder recibir la atención en cada uno de los lugares donde viven. Por eso estamos creando una serie de notas informativas para, por ejemplo, llevar a conferencias como esta. El año pasado hicimos una presentación en WPATH, por ejemplo. Y vamos a hacer otra presentación dentro de unas semanas. Queremos mejorar el nivel de concientización. También queremos hacer un análisis jurídico e intentar integrarlo a las experiencias de las personas y también ver qué debería tener la legislación, crear documentos para aquellos activistas que trabajen a nivel local. Por eso hay que hacer un trabajo de defensa de derechos a nivel internacional y regional. Sin embargo, sí hay algo que estamos haciendo a nivel internacional y regional. Estamos buscando posibles donantes, porque eso se puede hacer a un nivel más general. Por eso estamos realizando este tipo de actividad también, para poder captar la atención de la gente y de las organizaciones a nivel local y así encontrar mayor apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan unos 4 minutos, así que no sé si Claire o Kai quisieran decir algo más. O Candy también, si quieres agregar algo. Bueno, puedo hablar yo. Kai, de hecho, ideó este proyecto como una exhibición para que las voces de las personas llegaran al público. Hay muchas, quizás no era lo que deseamos hacer, pero bueno, incluimos un comentario que decía esto no se puede publicar
Y ellos nos dijeron, bueno, una vez que tengan los datos, lo vamos a publicar. Es así como funciona y la gente necesita que le indiquen dónde está el problema para que los vea. Se trata de información que pueden utilizar los activistas para poder aclarar la situación en general. Amazing. I love that concept of Muy bien, me encanta ese concepto de una muestra pública para que la gente pueda interactuar de forma directa. Nos quedan 2 minutitos antes de tener que cerrar la sala para el próximo panel. Si alguien tiene algún pensamiento final que quisiera compartir antes de terminar. Creo que en el aspecto general lo que quería comentar como es que al final en cada momento debemos o necesitamos estar unidas todas y todes para de alguna manera trabajar en un enfoque global dentro de la lucha por derechos. Si bien hay lugares donde se han avanzado, hay otros donde el retroceso es enorme. Y nosotras debemos estar conscientes que el apoyo y la experiencia que cada una tenemos desde nuestra región, desde nuestra propia experiencia, puede servir para dar herramientas a otros compañeros para que de esta manera logremos crear un conjunto, una red global que nos permita ser visible, pero sobre todo reconocidas y dejar de ser asesinas y violentas. De mi parte sería todo. I agree 100%. And I Estoy know 100% de acuerdo contigo y sé que todos nuestros voluntarios, panelistas, organizadores, todos estamos intentando con conferencias como esta lograr que nos escuchen y recordar lo importante que es para nosotros poder acceder al poder y poder crear el poder que nosotros necesitamos. Bueno, entonces creo que ya no nos queda tiempo. Vamos a cerrar la sala. Les pido que se fijen en el link que pusimos en el chat antes de que cierre la sala para el sitio web para recaudar fondos. Muchas gracias a todos. Gracias a quienes presentaron. Gracias a todos. Y nos vemos ahora para el panel final. Muchas gracias.